Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mi nombre es Guillermo Maya, soy gerente de ultrasonido en Agimed y junto con Philips queremos darles la bienvenida a nuestro primer ciclo de charlas online de ecocardiografía. A pesar de la distancia física, queremos estar cerca de ustedes, por eso decidimos armar este proyecto junto con el apoyo de un grupo de expertos de primer nivel. Y bueno, antes que nada quiero agradecerle a todo el equipo de ultrasonido de Agimed y al de Philips por hacer esto posible y especialmente a todos los oradores que disertarán a lo largo de las próximas semanas. Mis colegas Francis Frank, Susana Curcuy y Gisela Gazzano estarán a cargo de la dinámica de la charla de hoy. Y antes de presentar al doctor Bagnati, les hago un comentario acerca de cómo se dará la dinámica de esta charla. Les cuento que los micrófonos estarán silenciados durante la presentación y va a haber hay un espacio en la parte inferior de la pantalla que dice preguntas y respuestas o Q&A, dependiendo del idioma en que tengan la plataforma. Y en ese lugar podrán escribir las consultas que nosotros le haremos al final de la presentación al doctor. Así que bueno, para presentarlo al doctor Bagnati, les cuento que él es médico de planta de la sección de imágenes cardiovasculares en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Es coordinador de cardiología en el Hospital Italiano de San Justo y es exdirector del Consejo de Doppler Cardíaco y Vascular, doctor Oscar Orias, de la Sociedad Argentina de Cardiología. El título de la charla de hoy es Evaluación de la función ventricular más allá de la fracción de eyección y utilidad de la medición del strain ventricular. Así que, Rodrigo, te cedo la palabra, te doy la bienvenida y te agradezco mucho por estar con nosotros. Y les digo una cosita más antes de dejarlos, y es que estas charlas se van a dictar durante varios viernes hasta el día 22 de junio, así que lo único que les pido es que por favor, si les interesa anotarse en el resto de las charlas, por favor se vayan anotando una a una, están todas dentro de nuestra web, donde todos se anotaron para esta misma charla. Así que bueno, doctor Bagnati, la charla es toda suya, les agradezco a todos por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer obviamente a Philips por la invitación a disertar y a todos ustedes que están sentados un viernes a la tarde escuchando esto. Espero poder devolverles un poquito de su tiempo. Ahí está. Bueno, la idea de la charla de hoy es hablar de la evaluación de la función ventricular más allá de la fracción de eyección, particularmente de la utilidad de la valoración del strain miocárdico. Entonces, como ustedes saben, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y hemos tenido mucho desarrollo tecnológico, la fracción de eyección persiste como el principal método para valorar la función ventricular. Tanto es así que muchas de las decisiones importantes que tomamos en nuestra práctica clínica de día se basan en la fracción de eyección. Solo por dar algunos ejemplos, fíjense, la insuficiencia cardíaca, una patología extremadamente prevalente, su principal clasificación viene dada por la fracción de eyección, y no solo su clasificación, sino que esto determina el tratamiento de los pacientes. Hay múltiples escenarios donde la fracción de eyección es útil. Pensamos rápidamente en la intervención en patología valvular, en el seguimiento y en la indicación de quimioterapia en pacientes oncológicos, en el implante del CDI, donde a veces llegamos hasta hacer imágenes más complejas para diferenciar unos puntos de fracción de eyección y determinar si tiene indicación o no de este dispositivo para nuestros prestadores. Y por supuesto que hay muchas otras. Al día de hoy, el método del patrón de oro para medir fracción de eyección es la resonancia magnética cardíaca, por su alta resolución espacial. Sin embargo, el más utilizado por lejos, por su disponibilidad y por su practicidad, es el ecocardiograma, ¿sí? Que a pesar que ha demostrado en su versión 3D ser mejor que el 2D para medir función ventricular, seguimos utilizando el Simpson biplano como la forma más, digamos, la forma más extendida, más generalizada. Esto tiene que ver, por supuesto, con que la falta de disponibilidad de equipos muchas veces, con la falta de práctica con el software, y con el que el software inicialmente no era más amigable.
La fracción de eyección, como medida de función ventricular, tiene importantes limitaciones, y esto es un poco lo que va orientado a la charla, tratar de discutir un poco la fracción de eyección como medida de la función ventricular, ¿sí? Rápidamente todos pensamos en las limitaciones técnicas que tiene la fracción de eyección, que dependen claramente de la calidad de imagen, dependen de la calidad de la ventana. Cuando tenemos falsas puntas, obviamente vamos a estar subestimando los volúmenes. Es una técnica que depende de asunciones geométricas, o sea, asume que el ventrículo tiene esta famosa forma de la elipse prolata, que ajusta bastante bien cuando el ventrículo es normal, pero que cuando el ventrículo es patológico, que es cuando más nos interesa, empieza a tener una mala correlación. Está afectada por otras cosas, como los trastornos del ritmo, ¿sí? El ritmo irregular es una forma muy clara de ver que la fracción de eyección tiene limitaciones porque varía de ciclo a ciclo, y eso nos deja muchas veces con la duda sobre la función ventricular. Los trastornos de conducción también son un problema. Muchas veces los bloqueos de rama izquierda no nos permiten saber con seguridad las grandes disquinesias septales, en qué momento tenemos el fin de sístole, eso no nos permite medir adecuadamente los volúmenes, y tanto visualmente como midiendo, nos da la sensación de que la fracción de eyección está deprimida cuando en realidad no lo está, ¿sí? Y lo más importante de todo esto hace que la medición de la fracción de eyección por eco sea un método con alto grado de subjetividad. Grado que va a ser mucho mayor cuanto peor sea la ventana. Todos, me imagino, hemos dibujado alguna vez cosas muy imaginativas sobre imágenes donde no se ve mucho. Con el objetivo de justamente salvar un poco esta gran subjetividad y dar herramientas que vayan, digamos, limitando estas limitaciones técnicas, para la redundancia, la tecnología nos ha dado algunas cosas, como la detección automática de bordes, tratando de mejorar esto de la subjetividad en la interpretación del endocardio, y más interesante aún, la volumetría tridimensional. Nos da más información, nos permite medir estos volúmenes en 3D, que como anticipamos antes, son mejores con los volúmenes 2D, correlacionan mejor con la resonancia. Sin embargo, hasta hace no mucho, no están muy generalizados su utilización, principalmente porque obviamente depende de que uno tenga el software, que no está tan disponible, pero también tiene limitaciones desde el punto de vista de la ventana acústica, ¿sí? Tiene limitaciones desde la resolución temporal y espacial, y para mí la mayor limitación, hasta por lo menos hace un tiempo, es que consumía mucho tiempo. Uno, para hacer una fracción de eyección volumétrica, tenía que estar por lo menos 2 minutos sentado en el equipo trabajando sobre las imágenes, ¿no? 2 minutos no suena tanto, si a eso le sumamos pasar las imágenes muchas veces del equipo a una consola para trabajar en unas agendas como trabajamos nosotros, que van ojalá cada 15 minutos, cada 12 minutos, si realmente esto no es importante, uno muchas veces omite hacerlo. Afortunadamente, la tecnología nos va dando más herramientas y nos va resolviendo problemas, y acá les muestro cómo hoy en día se puede calcular de forma automática la fracción de eyección. Ahí les mostré un volumen 3D tomado desde apical. Lo único que hicimos con el equipo es decirle: necesito que me calcules una fracción de eyección en 3 dimensiones, y el equipo solo va a detectar, digamos, a partir del volumen, el 4, el 2, el 3 cámaras, ejes cortos, va a detectar el endocardio, va a trazar y va a ir dándonos todo lo que antes hacíamos manualmente. Este método ha demostrado ser factible, hasta en el 86% de los casos se puede hacer. Es totalmente automático, lo cual lo hace muy reproducible. Esto no significa que no tenga errores, pero lo que tiene bueno es que si hace errores, el error es siempre de la misma manera. Y esto, para el seguimiento de pacientes, puede ser extremadamente útil. Como vieron, es rápido. En mi computadora, que es un poco más lenta que trabajar on-board en el equipo, tarda 40 segundos. Si esto encima lo tenemos adentro del equipo, los tiempos reportados son más o menos, si antes tardábamos 144 segundos en promedio para hacer manualmente un 3D, hoy automáticamente se hacen 26 segundos. Y yo les digo la manera en que yo lo uso: la gran cosa no es solo el tiempo, sino que uno solo hace un clic y ya no tiene que estar trabajando sobre la imagen. Entonces lo tomo como un dato más. Termino el estudio, elijo mis 4 cámaras, le pongo calcularme la fracción de eyección en 3D, me doy vuelta, me siento a hacer el informe, y cuando me doy vuelta ya tengo la fracción de 3D ahí esperándome. O sea, no necesito estar trabajando sobre el equipo. Y esto es lo que hace que algunas técnicas, por más que tengan sus limitaciones, empiecen a ser prácticas, porque si uno no le lleva mucho tiempo, siempre tener un dato más es útil. Entonces, un poco para no hablar solo yo, y no sentirme tan solo, la idea es poner algunas preguntas. Acá iría la primera pregunta que les quiero hacer, que dice: ¿con qué frecuencia
usted mide volúmenes y fracción de eyección por eco 3D en su práctica diaria. Y esas son sus opciones. No dispongo del equipamiento necesario para hacerlo, tengo el recurso pero no me resulta práctico, esporádicamente en casos seleccionados o frecuentemente. Bueno, muy bien, 60% no tiene el equipo, era lo que yo decía, gran parte del problema de esto es que uno tiene que tener este software que no siempre es lo más accesible. Un 6% tiene el recurso pero no le resulta práctico, eso yo esperaba la verdad que un número más alto, porque no porque el recurso no sea malo, sino porque justamente consume tiempo. Lo esperable para mí era que la mayoría contestara esto, esporádicamente en casos seleccionados, que es realmente como lo usamos nosotros en nuestra práctica diaria, usamos realmente cuando creemos que nos va a dar un valor incremental, lo utilizamos, y vemos que un 5% lo usa frecuentemente. Bien, ¿esto lo cierro yo? Sí. Muy bien, entonces dijimos que tiene limitaciones, hablamos de limitaciones técnicas, que ya lo nombramos a todas, pero también tiene limitaciones que vienen desde lo conceptual, desde el concepto fisiológico de lo que es la fracción de eyección o fisiopatológico, y de qué depende esa fracción de eyección. Entonces, uno intuitivamente cuando piensa en evaluación de la función ventricular, está pensando en cómo se está contrayendo el músculo, digamos. No está pensando en contractilidad. Sin embargo, la fracción de eyección está lejos de ser eso. La fracción de eyección es un parámetro que lo que nos dice es cómo se está manejando el corazón en las condiciones de carga en las cuales se está trabajando, ¿sí? Entonces, dicho en criollo, cómo se está dando maña para trabajar en esa situación en la cual se encuentra, que depende obviamente de una precarga, depende de una poscarga, depende de la contractilidad, y depende de un montón de otros factores que hacen de esto una medición, digamos, un concepto mucho más complejo que el de solo contractilidad. Para poner una manera más gráfica, cuando nosotros hacemos fracción de eyección, estamos resumiendo en un solo dato un montón de variables que a su vez están determinadas por un montón de otras variables, ¿sí? Entre ellas está la contractilidad. La fracción de eyección no es contractilidad, sino que es función de bomba. Entonces recuerden eso, función de bomba no es lo mismo que estado contráctil. El estado contráctil es parte de lo que hace que una bomba funcione adecuadamente, pero esa bomba está funcionando dentro de un sistema con un montón de variables en juego. Estas limitaciones, tanto técnicas como desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Que hace que la medición de eyección sea muy variable, con variabilidades que están descritas hasta el 9, hasta casi el 10%, y esto obviamente le quita valor cuando tratamos de ser sensibles en detectar disfunción ventricular. Si nosotros tenemos que esperar recién a que caiga 9 puntos para estar seguros que la variabilidad que estamos midiendo no es por un error del método, esto pierde sensibilidad. Y eso, sumado a otros aspectos, hace que la fracción de eyección tenga otra limitación en la aplicabilidad clínica, ¿sí? Básicamente porque es poco sensible para detectar disfunción precoz, tanto porque no lo puede medir por esta variabilidad basada en los déficits técnicos, como por lo que significa. Al ser una función de cámara, esa cámara se puede estar acomodando a la situación y logrando de todas maneras una buena fracción de eyección, y eso no significa que el corazón esté 10 puntos o que su contractilidad esté conservada. Entonces, esta es una diapositiva quizás un poco para los que ya manejan strain y todo, no tan útil, pero para el que está tratando de entender estos conceptos y quiere entrar en este mundo, que quizás sea interesante. Yo una analogía, digamos, entre lo que es la fracción de eyección y este trineo tirado por perro, digamos, ¿no? Cuando uno está midiendo fracción de eyección, lo que está haciendo de alguna manera, si quieren, es medir con qué velocidad se está moviendo ese trineo, ¿sí? No está teniendo en cuenta de forma directa, pero sí indirectamente, si hay viento en contra, si el trineo está muy cargado o no está muy cargado, si la nieve está muy blanda o no está muy blanda, si tenemos 6 o 12 perros, si los perros están en su mejor estado, acaban de salir y están descansados, si ya están cansados y no pueden más. Pero bueno, en definitiva, si lo que nos interesa es llevar de un punto al otro, saber que la fracción de eyección, que mantenemos nuestra velocidad en el trineo, parece ser un dato suficiente. Ahora, el problema es que si uno espera que el trineo desacelere para darse cuenta que está pasando algo, estamos llegando tarde. Se los pongo en un ejemplo más drástico, ¿sí? Esperamos a que el avión desacelere para darnos cuenta que tenemos un problema de potencia en las turbinas, llegamos tarde. Y esto es especialmente importante con la fracción de eyección, porque la fracción de eyección no solo predice eventos y por ende se utiliza para definir momentos de intervención, sino que a su vez es factor de riesgo
para esa intervención. Por ejemplo, operar a un paciente una válvula aórtica, si uno lo opera con el criterio de disfunción ventricular, pero si lo opera con disfunción ventricular, ese paciente le va peor que si lo opera con buena función. Entonces, en este esquema, esta barrita de colores que yo le pongo de verde a rojo, la idea es tratar de ser más sensibles, de mantenernos en el lado donde estamos seguros que empezamos a detectar de alguna manera disfunción, pero sin estar del otro lado, del rojo, donde empieza a ser peligroso y hasta podría ser irreversible y dejar secuelas. Entonces el objetivo es detectar disfunción subclínica del ventrículo izquierdo. Tratar de encontrar la pérdida de potencia antes de que el trineo pierda velocidad. Tratar de encontrar que el músculo del corazón no está funcionando bien antes de que caiga la fracción de eyección, que es una medida que resume un montón de otras variables. Entonces, para mostrarles un ejemplo de cómo la fracción de eyección tiene limitaciones en su aplicabilidad clínica, les muestro esto que está sacado del registro CHERM, ¿sí? Esto es un gráfico que lo que nos muestra es cómo la fracción de eyección es muy buena para predecir mortalidad de todos los tipos en un gran rango de fracción de eyección, ¿sí? Pero, sin embargo, si analizan las curvas, fíjense que a partir del 43% más o menos la curva cambia radicalmente y esto se aplana aún más por arriba del 50 y del 55%. Entonces, si bien es un buen predictor que cuando hay disfunción ventricular, cuando hay función ventricular conservada, empieza a perder valor predictivo. En parte porque no lo podemos medir por esa variabilidad, en parte porque se están jugando otras cosas que no se están midiendo directamente con la fracción de eyección, sino que están dentro de esa bolsa de criterios. Y esto no es poco importante si tienen en cuenta que hoy en día el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen fracción de eyección preservada. O sea que en ese grupo, que es la mitad de los pacientes, perdemos valor predictivo, ¿sí? Es un grupo de pacientes que igual tiene una mortalidad significativa y que a lo largo del tiempo no hemos logrado cambiar con ninguna intervención su curso. Quizás uno podría hipotetizar si logramos detectar dentro de estos pacientes algunos que ya tuvieran algún grado de disfunción precoz y intervinamos en ese momento, podría ser útil para el tratamiento, pero eso es una conjetura. Entonces, ¿qué trata de hacer el eco para ser más sensible en el diagnóstico de disfunción subclínica del ventrículo izquierdo? ¿No? Entonces dicen, bueno, no vamos a esperar que el trineo desacelere, vamos a ver qué le pasa a los perros, y lo que trataban de hacer es empezar a medir qué le pasa al miocardio, y la primera técnica que utilizamos fue el Doppler tisular, y el Doppler tisular mostró valor incremental con respecto a la fracción de eyección. Sin embargo, el Doppler tisular tiene sus limitaciones, porque lo que vamos a estar haciendo es, ahí vamos a dar ejemplo, vamos a estar midiendo con qué velocidad se mueve ese perro en particular, supongamos el segmento lateral basal, ¿no? Y el problema es que ese perro se puede estar moviendo relativamente bien, porque está muy bien él, pero también puede ser porque lo está arrastrando el perro de adelante, y ese es el gran problema del Doppler tisular, además del problema del ángulo, que si uno no se alinea bien puede estar subestimando las velocidades. Entonces quizás sea mejor que esto, para tratar de detectar, digamos, disfunción subclínica, detectar esta pérdida de potencia, tratar de ir a ver qué le pasa a cada uno de nuestros perros, ¿sí? Entonces tratar de tener una foto clara de cada uno de ellos y ver si todavía están empujando vigorosamente o si están pobres como los de abajo ya sacando la lengua y pidiendo pista. Esa es un poco la idea del strain miocárdico, medir la deformación de cada uno de los segmentos miocárdicos y tratar de evaluar, digamos, cuánto gasto están haciendo para mantener esa fracción de eyección. Y si uno quisiera ser bien precoz y detectar disfunción clínica, lo lógico sería tratar de interrogar a los que se van a cansar primero. O sea, en este caso serían los perros de la punta, en nuestra analogía son las fibras subendocárdicas, que suelen ser las que se afectan primero. Entonces, antes de empezar a hablar de strain un poco, me gustaría ponerles la otra pregunta. La pregunta es cuál es su postura con respecto a la evaluación de la deformación miocárdica. La primera opción es no le creo, no me convence o no la encuentro útil. La segunda opción es la utilizo solo con fines académicos o de investigación. La tercera es me parece útil en casos seleccionados. Y la última creo que debería formar parte de toda evaluación de la función ventricular. Bien, y la respuesta es perfecto, lo que esperábamos con el 3D, pero acá un poco mejor, se ve que el método está un poco más disponible, ¿sí? Y el 57% cree que es útil, pero en casos seleccionados. Esto me parece muy importante, y no es poco relevante que el 35% ya empieza a pensar que debería formar parte de toda evaluación de la función ventricular, algo que no creo que se vea en la mayoría de los laboratorios. Entonces, dijimos que tenemos que tratar de ser más sensibles para detectar disfunción
miocárdica subclínica, entendiendo como subclínica que no tenga caída de la fracción de eyección, ¿no? Y vamos a repasar un poquito entonces la anatomía cardíaca para entender por qué podemos de alguna manera estudiar el strain ventricular y qué significa. Recuerden que el corazón tiene una anatomía compleja, es una banda miocárdica que está enrollada formando un doble bucle, y eso hace que las fibras del miocardio adopten diferentes orientaciones, tanto en el endocardio, como en el mesocardio, como en el subepicardio, ¿sí? Van a ser más bien longitudinales, con una orientación de 60 grados en el endocardio y el subepicardio, y van a ser más bien circunferenciales o horizontales en el mesocardio. Lo interesante es que está estudiado que las fibras que más participan en el acortamiento del ventrículo, en el acortamiento, perdón, en el sentido longitudinal, son justamente las fibras que están en el sentido longitudinal y son particularmente las del subendocardio. Si nosotros decimos que el subendocardio suele ser lo que primero se afecta, como lo van a ver a los primeros perros de nuestro trineo, ¿sí? Y este subendocardio determina el acortamiento longitudinal principalmente, nosotros podríamos, evaluando el acortamiento longitudinal, ser un poquito más sensibles sobre el estado de la función ventricular de nuestros pacientes. Y el strain simplifica esta deformación del corazón, que obviamente cuando se acorta en sentido longitudinal también lo hace en sentido circunferencial y se ensancha en sentido radial. Obviamente es una simplificación, no es que va solo en 3 ejes, pero está simplificado en 3 ejes. Los podemos medir en estos, particularmente lo podemos medir bien en el sentido longitudinal, que es el que más nos interesa, porque estaríamos entonces interrogando en las fibras del endocardio, que son las que primero se afectarían. Y para los que no manejan bien el concepto de strain lo que hace es medir deformación como un cambio en la longitud del segmento, como pone la longitud final antes que la longitud inicial, ¿sí? En general tiende a dar, cuando los segmentos se acortan, como es en sentido longitudinal y circunferencial, da valores negativos, cuando los segmentos se estiran, como en el strain radial, da valores positivos. Esto resulta un poco confuso y la mejor forma de librarlo es sacarle el signo y tomarlo como valor absoluto. Cuanto más grande es el valor del strain, mejor se controla nuestro ventrículo. Cuanto más bajo es el valor, peor se controla el ventrículo y no nos complicamos con el signo negativo, porque si uno empieza con que si es mayor o menor y se hace un poco de lío. Entonces sabemos que podríamos medir, ¿no? Cómo están estos perros de adelante, cómo está el subendocardio, que es el primero que se afecta. La forma de medirlo sería por la evaluación de la deformación miocárdica, principalmente en sentido longitudinal. Esto se puede hacer de 2 maneras, básicamente a partir del Doppler tisular, que lo que tiene de malo es que arrastra las limitaciones del Doppler tisular, y hoy lo que está recomendado es hacerlo a partir del Speckle tracking, que es seguir todos estos puntitos hiperrefringentes del miocardio, tratar de ver cómo se comportan, ver si se mueven o con la misma velocidad, si se acercan o se alejan, y en base a eso el equipo puede determinar si ese segmento se está deformando o no se está deformando. Acá desaparece el movimiento pasivo que tenía el Doppler tisular, y esta técnica que al principio tardó un poco en instrumentarse porque era más engorrosa y llevaba más tiempo, hoy se hace prácticamente de forma automática, más rápido todavía que la evaluación tridimensional, ¿sí? Y nos da imágenes rápidamente como las que les muestro ahí a la derecha. Entonces, para saber si, conceptualmente pareciera que podemos estudiar el subendocardio como un método más precoz o más sensible de disfunción ventricular, y la idea es demostrarle con algunos trabajos que esto parece ser así. Este es un trabajo que en realidad es un análisis matemático, tomaron 100 pacientes, vieron todas las cosas y después generaron un análisis matemático y vieron cómo se comportaba. Y básicamente, lo que más me gustaría mostrar de este trabajo es esto, que muestra cómo hay una correlación lineal bastante buena, con una raíz de 0,82, entre el strain longitudinal global y la fracción de eyección. Esto es cierto, esta es la válvula, es la línea, entera azul del medio. Lo interesante de esto es que cuando uno divide en aquellos que tienen fracción de eyección preservada, más del 50% o menos del 50%, se desacopla un poco esta relación lineal, especialmente en el grupo que está con fracción de eyección preservada. Uno diría, en general uno le gusta que las cosas se acoplen, pero acá el desacople es bueno, porque nos demuestra que estos dos parámetros van por caminos diferentes y que nosotros podemos detectar alteraciones en uno cuando el otro todavía está preservado. Este trabajo también muy interesante demuestra que la deformación en sentido longitudinal, ¿sí? Si bien es la primera que se afecta en menor grado a la fracción de eyección, que depende principalmente del acortamiento circunferencial. Entonces ahí ven, por cada 1% de disminución del strain longitudinal,
solo baja 0,8 de fracción de eyección. En cambio, por cada 1% de la disminución del strain circunferencial, baja 1,8. Y esto es interesante porque implicaría, o reforzaría el concepto de que uno puede tener caída del strain longitudinal sin tener caída de la función ventricular. Y un datito más de este trabajo que me parece súper interesante muestra cómo para una misma caída del strain global, ya sea circunferencial, longitudinal o los dos al mismo tiempo, solamente aumentando los espesores o disminuyendo el tamaño de la cavidad, el corazón logra mantener la misma fracción de eyección. Y esto es lo que vemos en una gran utilidad que tiene el strain, que son los síndromes de hipertrofia. Son corazones que tienen mayores espesores, cavidades chicas, que pueden tener muy caído el strain y a pesar de eso mantener muy buena función. Veámonos en la práctica, digamos, esto no hace falta medirlo ni que un trabajo nos lo diga. Si yo les pregunto a este paciente de 65 años, hipertenso y renal crónico, qué función ventricular tiene y la entienden como fracción de eyección, creo que nadie dudaría en decir que es muy buena. La fracción de eyección era del 68%, sin embargo, cuando uno mide el strain longitudinal, detecta una leve caída al 16% del strain longitudinal global, ¿sí? Que acá abajo, con una caída a expensas de los segmentos que estaban más hipertróficos. Y esto se ve aún mucho más marcado en esta miocardiopatía hipertrófica. Fíjense que la fracción de eyección es gigantesca, 72%, en la punta del ventrículo se colapsa, y sin embargo cuando medimos strain longitudinal, el strain da 13%, que ya entra en el grupo de mal pronóstico, ¿cierto? Entonces, anatómicamente tiene sentido, analíticamente tiene sentido, en la realidad lo vemos, bueno, ¿qué pasa en los ensayos clínicos? Bueno, los trabajos clínicos. Antes que eso les quiero decir que este concepto de evaluar el acortamiento longitudinal como de manera de detectar disfunción ventricular en forma subclínica, en forma más precoz, no es novedoso, esto ya se había planteado y comprobado con algunas medidas como el MAPSE o el Doppler tisular, que habían mostrado valor incremental sobre la fracción de eyección, siendo un poquito más sensibles, pero que tienen algunas limitaciones técnicas que son difíciles de salvar, ¿sí? Y entonces en ese caso el Speckle Tracking, el strain hecho por Speckle Tracking, tiene algunas virtudes más, porque puede mirar a todo el corazón al mismo tiempo, ¿sí? Es muy sensible en varios escenarios, y si bien tiene varias limitaciones, la mayoría de ellas son de carácter tecnológico, llamémoslo, y a medida que los software de strain han ido mejorando, la mayoría de ellas se han ido subsanando. Ahora sí vamos a los escenarios clínicos. Fíjense, este es como empezamos a acordar, el primer ejemplo importante de la fracción de eyección era la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Este es un subestudio del Paramount, y fíjense que lo que muestra es, lo que hicieron comparar fue hipertensos con controles, y luego a los hipertensos con pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. O sea, compararon insuficiencia cardíaca del grupo B con el grupo C, y fíjense que los hipertensos, aún asintomáticos, si miran las barritas rojas, ya tenían caída de strain longitudinal a pesar de tener fracción de eyección conservada. Esto se ha mostrado en otras patologías como la diabetes o como la obesidad. Y cuando los pacientes pasan al estadio de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, el strain longitudinal cae un poco más. Existe una teoría que dice que inicialmente el strain circunferencial, como lo miden estas curvas, aumenta compensando la caída del strain longitudinal y ayudando a mantener la fracción de eyección. Pero fíjense también interesante que dentro del grupo de fracción de eyección preservada, si los dividimos, todos son con fracción preservada, pero los dividimos por cada 10 o cada 5% de fracción de eyección, este gradiente de caída tanto del strain longitudinal como circunferencial se mantiene, y más interesante aún, se traduce en algún fenómeno clínico como puede ser la predicción de los valores de BNP. A mayor cuartilo más alterado está la deformación miocárdica, más altos son los niveles de BNP. Y este es el gráfico conceptual que habrán visto en muchos lados, que resume de alguna manera lo que estamos tratando de explicar, y que dice que existe una etapa de disfunción preclínica, donde la fracción de eyección está preservada y el paciente no tiene síntomas, donde generalmente, como decíamos, la fracción de eyección está preservada, que es la línea amarilla, y donde podemos empezar a detectar caída del strain longitudinal y trastornos del llenado, o sea, falla diastólica. Esta primera fase estaría compensada con un poquito de aumento del strain circunferencial. Esto se cree que es porque al caer la fuerza del subendocardio toma predominancia la capa subepicárdica,
y eso junto con la capa mesocárdica aumenta un poco el strain circunferencial y mantendría la función ventricular. Pero más allá de los tecnicismos, lo importante es que lo que está haciendo el ventrículo, como decíamos, es acomodarse a esta nueva situación. Se acomoda, nos sigue dando una fracción de eyección preservada, no podemos detectar la disfunción porque la disfunción está por debajo. Quiere decir que el perro, ¿no?, en otro ejemplo, perdón, ya está corriendo, está logrando mantener la velocidad, pero ya está mostrando signos de cansancio, ¿sí? Después pasamos a la etapa de fracción de eyección preservada, ¿sí? O sea, con síntomas, y eso es a medida que se profundiza ya la caída del esteno longitudinal y empieza a caer el strain circunferencial, y cuando ya caen significativamente los dos, la fracción de eyección empieza a caer y pasamos a la etapa de fracción de eyección reducida. Para mostrarles otros ejemplos, esto pasa también en la estenosis aórtica. En la estenosis aórtica el strain longitudinal muestra una buena correlación con el grado de estenosis. El strain es peor a mayor grado de estenosis y ha demostrado ser predictor de eventos. Y este es uno de los trabajos, después les voy a mostrar el metaanálisis, que muestran que el strain longitudinal puede predecir mortalidad por todas las causas, aún dando valor incremental sobre la fracción de eyección. Predice eventos y también predice, ¿sí?, disfunción miocárdica después del reemplazo valvular. Y esto es un poco lo que charlábamos hoy, que es peligroso cuando el mismo método que determina la cirugía es también el que da riesgo después, y el tema de que llegar tarde puede hacer que la disfunción ya no sea reversible. Este es el metaanálisis que les comentaba. Básicamente les puse, está hecho para toda la población y para mayor del 60% de la fracción de eyección, y fíjense que aún con FEI mayor del 60%, ¿sí?, donde no hay duda que la fracción de eyección estaría conservada, porque 50-60 está un poco más discutido, si uno tiene un strain longitudinal por debajo del 15% más o menos, tiene peor pronóstico, aumenta hasta 2.5 veces el riesgo. Esto pasa igual en la detección temprana de cardiotoxicidad. Sabemos, como dijimos, que la fracción de eyección tiene una alta variabilidad y eso no nos permite detectar pequeños cambios de fracción de eyección. Si bien el 3D es el método preferido, como vieron, la mayoría no dispone de 3D, ¿sí?, y entonces los parámetros de formación miocárdica preceden a la caída de la fracción de eyección, y dentro de ellos el strain longitudinal es el parámetro más consistente. Y hoy en día se considera que una variación confirmada del 15% en el strain longitudinal global, esto no significa 15% que caiga de 20 a 5, sino que significa que cae el 15% de 20, ¿sí?, detecta disfunción subclínica y nos lleva a tomar algunas conductas, no tanto terapéuticas, pero sí por lo menos a acercar el seguimiento de nuestros pacientes. Otra forma de utilizar clínicamente el strain tiene que ver con una de las aplicaciones muy útiles que me parece que tiene, es poder hacer diagnóstico diferencial entre las fenocopias de hipertrofia, ¿sí? Justamente por esto que les comentaba, estos ventrículos típicamente con las paredes ensanchadas, que son con diámetros chicos, con fracciones de eyecciones bastante buenas, inclusive a veces muy elevadas, pueden representar una gran serie de patologías, ¿sí?, desde un paciente deportista, a un hipertenso, a una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí?, a un Fabry, a una amiloidosis, y por supuesto de la mano de un montón de otros parámetros que tenemos, el strain en ese escenario nos puede ayudar. Primero, por la caída en el strain longitudinal, ¿sí?, pero sobre todo también por el patrón en que cae ese strain. Entonces, si uno puede estudiar la forma en que caen, puede tratar de, digamos, a veces nos ayuda para hacer diagnóstico diferencial. De estos, diría que el que más vemos frecuentemente, por lo menos en nuestro hospital, y que es muy útil, es el tema de la preservación apical en la amiloidosis cardíaca, o la gran caída del strain a expensas de los segmentos más hipertróficos en miocardiopatía hipertrófica. Y hay otra forma más en la cual me resulta bastante útil usar el strain, por lo menos en mi caso, que tiene quizá ver con la inseguridad, pero es que decir, cuanto más sensible es una técnica, obviamente tiene menos falsos negativos. Entonces, si yo obtengo esto, que es un bullite totalmente normal, totalmente rojo, con un strain que está claramente por arriba del 20%, eso me da una gran tranquilidad. Entonces, sobre todo el que está empezando con eco, yo esto igual lo sigo haciendo, cuando tengo alguna duda sobre la función ventricular, tengo alguna duda sobre si hay un trastorno regional, hay algo que no me cierra, siempre poder tener un strain totalmente normal me resulta muy práctico para quedarme tranquilo y saber que probablemente venga más por las limitaciones técnicas que por la función en sí misma. Entonces la pregunta es, pareciera ser bastante útil, ¿no?, y parecía ser constante alrededor de todos los trabajos,
todos los trabajos son pequeños, por supuesto, la mayoría son unicéntricos, hay algunos metaanálisis, pero todos van para el mismo lado y cuando eso pasa uno empieza a creer que esto tiene consistencia. Y la pregunta es entonces, ¿por qué, a pesar de eso, su utilización todavía no está más generalizada? Bueno, yo creo que esto es porque en el pasado requería un complejo análisis offline, a veces implicaba tener que sacar las imágenes del equipo, llevarlas a una consola, trabajar sobre ellas, había que toquetearlas bastante para lograr lo que uno quería, eso demoró bastante su utilización. Después entró la preocupación por la reproducibilidad. Esto hemos visto aún dentro de los mismos software de la misma marca, como si corremos las mismas imágenes con dos versiones, ¿no? Una más vieja y una más nueva, el valor que obtenemos no es exactamente el mismo, y esto es especialmente importante entre los diferentes equipos. Esto ustedes saben que se ha hecho algún convenio para tratar de subsanarlo, y ya hay trabajos que demuestran una correlación mucho mejor entre los diferentes vendedores. Pero fundamentalmente yo creo que su utilización no está más generalizada porque, si bien conceptualmente es muy interesante, genera, hay una gran cantidad de evidencia a favor de que tiene un gran valor predictivo, y sin embargo tenemos muy poca evidencia de que un tratamiento basado en esta medición va a realmente darle un beneficio a nuestro paciente. Entonces todavía no pasamos a esa etapa de tener trabajos donde digan que si yo opero una fracción de eyección con una estenosis aórtica con buena fracción de eyección, pero porque le empezó a caer estrés longitudinal, ese paciente le va a ir claramente mejor. Hay algunos ensayos, pero no hay nada robusto. Lo mismo pasa, me imagino, en cardiotoxicidad, donde uno no suspende un tratamiento quimioterápico por la caída del strain, pero sí hace seguimientos más cercanos, ¿sí? Y lo mismo pasa en otras patologías. Y por otro lado, creo que lo que ha pasado es como hay un desbalance entre las expectativas, y a veces entre la ansiedad, digamos, del medio de vender una nueva herramienta y lo que percibe el ecografista en la realidad, ¿no? Entonces sale el strain y parece que el strain soluciona todo, pero cuando uno va al equipo y se sienta, se encuentra con limitaciones, y esa, digamos, discordancia es también lo que ha generado un poco de escepticismo y está haciendo que tarde en implementarse. Mucho de esto se ha salvado con la mejoría tecnológica, cuando el software sea más automático, más rápido, más reproducible, sobre todo cuando esta técnica rápidamente nos da un valor, porque, digamos, dedicarle 10 minutos a una técnica para que nos dé un valor que nos va a dejar con dudas no parece costo efectivo, pero si yo puedo tener ese valor, al igual que tantos otros, a los cuales no les pedimos tanto rigor como la evaluación de la falla diastólica o justamente la fracción de eyección, tener ese valor extra nos va a dar una información adicional. Entonces ahí yo siempre uso este ejemplo que se lo robé a alguien hace mucho tiempo, ya no me acuerdo a quién, pero que decía que la relación del ecografista con el strain tiene que ser como la relación del borracho con el poste de luz. El borracho nos apoya en el poste de luz porque quiere que le dé luz, no queremos que el strain nos dé el diagnóstico de una, sino que queremos que nos dé apoyo. Y creo que de esa manera hay que usar todos los parámetros ecocardiográficos, sumar parámetros, apoyarnos en varios de ellos, tratar de desempatar, de elegir los que más nos convencen, entender sus limitaciones para poder llegar a un diagnóstico certero. Entonces, antes de cerrar la charla, me gustaría hacer la última pregunta. La pregunta es, ¿qué cree que pasará con la evaluación de la deformación miocárdica en el futuro? ¿Cree que quedará en el olvido? ¿Cree que se seguirá usando, pero solo en casos seleccionados, como votaron la mayoría en la pregunta anterior? ¿Creen que formará parte de todo estudio de ecografía como complemento de la fracción de eyección? ¿O creen que puede llegar inclusive a reemplazar la fracción de eyección como método de elección en la evaluación de la función ventricular? Bueno, perfecto. Muy interesante, me alegra que nadie piense que queda en el olvido. ¿Sí? Esto ha ido cambiando con el tiempo, se sigue usando solo en casos seleccionados, lo dice el 23%, que me parece muy bien. Formará parte de todo estudio de ecografía como complemento de la FEI, 67%. Mi postura personal es que si esto logramos, como está pasando cada vez más, que se transforme en algo que el equipo rápidamente va a ser inclusive hasta solo, y nos va a dar un valor más en el cual nos podemos apoyar, que no digo que sea categórico, pero que es un dato más, probablemente esta sea mi opción preferida, y no creo que reemplace, por lo menos no lo vamos a dar nosotros, a la fracción de eyección como método de evaluación de función ventricular. Creo que las dos cosas son útiles en complemento. Bueno, para cerrar, vamos a ir con las... ¿No me está pasando? Ahí está. Las conclusiones. La fracción de eyección entonces es como medida
de la función ventricular es muy útil, ¿sí? Eso no lo discutimos desde ningún punto de vista y toda la evidencia que tenemos está basada en eso y nos ha ido muy bien hasta ahora, pero representa, representa una gran cantidad de limitaciones. Conocer esas limitaciones es de vital importancia para su correcta interpretación. La evaluación de la deformación miocárdica se postula como un método más sensible para detectar esta disfunción contráctil. La evidencia parece consistente en su capacidad de pronosticar eventos. Los avances tecnológicos han mejorado progresivamente la precisión y la practicidad de esta herramienta, lo cual eso obviamente termina redundando en mayor utilización. Y lo que yo creo que está pendiente claramente es su traducción a conductas con resultados superadores. O sea, que el strain nos demuestre que actuando en base a sus resultados, a nuestros pacientes les va mejor, y ahí realmente se va a ver la herramienta que muchas veces se trata de imponer. Así que bueno, muchísimas gracias. Estoy abierto a sus preguntas. Espero que haberles devuelto un poco de este tiempo de viernes que me están otorgando. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Qué rol le da a la medición del VMC? Volumen minuto cardíaco. El volumen minuto cardíaco. En realidad, el volumen minuto cardíaco y la fracción de eyección van un poco de la mano, porque el concepto de fracción de eyección es la descarga sistólica normalizada por el volumen de fin de diástole y tiene las mismas limitaciones que la fracción de eyección. O sea, el volumen minuto cardíaco va a depender del tamaño del corazón, del grosor de las paredes, del estado contráctil, de la precarga, de la poscarga, o sea que tiene las mismas limitaciones, de alguna manera, que la fracción de eyección. Por supuesto que es útil, pero como dije en la charla, creo que todos los parámetros son útiles, hay que tomarlos a todos y hay que combinarlos para poder tener los mejores resultados. ¿Qué rol tiene el strain en el análisis de la sincronía cardíaca respuesta a CRT? ¿Qué rol tiene en el post-trasplante cardíaco? Bien, en los dos escenarios, digamos, hasta ahora nosotros siempre hablamos de deformación, pero el strain también permite medir los tiempos de activación, que quiere decir cuánto tarda cada segmento en llegar a su máxima contracción, y la dispersión en la cual sucede eso nos da una idea de lo que es disincronía. Hay varios trabajos que van a favor de utilizar esta herramienta como medición justamente de disincronía. Lo que nos pasa también, me parece un poco, es lo mismo que charlamos antes, que nos faltan trabajos que demuestren que estrategias basadas en esto realmente se traducen en resultados clínicos, pero sin ninguna duda es una herramienta más a tener en cuenta. Y lo mismo, me imagino que el post-trasplante se refiere a la detección del rechazo cardíaco. De la misma manera, una caída del strain longitudinal, al igual que la falla diastólica o el aumento de los espesores, podría funcionar como un predictor de rechazo. ¿Qué opina del strain por capas? ¿Tiene alguna utilidad? No, yo creo que desde el punto de vista de investigación sí, hay muchos trabajos que hablan del strain por capas. La realidad es que hoy, por una cuestión de validación y lo que está on board en el equipo, lo que estamos midiendo es justamente el strain longitudinal y sobre todo lo que nos interesa es el subendocardio. Creo que eso es lo más útil por lejos, es lo más reproducible y creo que es donde tenemos que centrar nuestras expectativas. Si no dispongo del software más empleado, ¿cuál útil es tener un patrón local de referencia obtenido con el equipo que se dispone? No termino de entender la pregunta, me imagino, o sea, no sé si se refiere a tener valores propios, a valores normales con respecto al centro. Entiendo que, digamos, pongámoslo de esta manera, no sé si estoy contestando, perdón, la pregunta, pero es lo que yo entiendo, digamos. Si uno tiene un software, lo primero que tiene que hacer y tratar de hacer, que lo hemos hecho en el hospital, es tratar de validar, de utilizarlo, de obtener nuestros valores normales, de tratar de compararlo con otras técnicas como puede ser la resonancia y tener confianza en lo que estamos haciendo. Hoy en día esto se equiparó, pero en otra época la fracción, a mí por ejemplo trabajando con Philips, para mí el valor normal estaba arriba del 10%, cuando todos decían 20%, el valor para Philips nos daba 18% y yo me sentía tranquilo por arriba del 16%. Eso ahora cambió radicalmente y estamos en el 18%, pero sin duda cada uno tiene que saber cuáles son las fortalezas y las limitaciones del equipo con el que trabaja. Felicitaciones por su charla, doctor Bagnati, y la pregunta es, ¿qué rol tiene la evaluación de trabajo miocardio del ventrículo izquierdo
medida por curva de strain. Ahí no sé exactamente a qué se refiere, a evaluación del trabajo miocárdico, queda medida por curva de strain. O sea, es un poco lo que estuvimos charlando, digamos, ¿no? Digamos, lo que estamos haciendo justamente con la curva es tratar de entender cómo está trabajando el miocardio y a qué está sujeto. No sé si estará hablando de índice de performance miocárdica, la verdad que ahí no termino de entender la pregunta, pero bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Sí, ¿conoce estudios que comparen perfusión con deformación a efectos de medir viabilidad? Sí, hay trabajos que tratan de utilizar el strain como medida de viabilidad. No que comparen, por lo menos no, yo no he leído que comparen con perfusión, pero sí en un segmento que está hipokinético, el grado de disminución del strain nos habla, en cierta forma también, de la posibilidad que tiene de recuperarse. Nosotros hasta ahora, en toda la charla, hablamos de lo que es fracción de eyección preservada, ¿no? Porque estábamos criticando la fracción de eyección, pero el strain tiene valor en la fracción de eyección deprimida, y obviamente ahí ya no hay subclínico, sino que es bien clínico, sabemos que ese paciente está mal, pero dentro de ese paciente que está mal, el que tiene peor strain le va a ir mal, le va a ir más mal que el que tiene un strain un poco más aceptable. ¿Cuál es el método utilizado para la fracción de eyección? Para la fracción de eyección, como dijimos al principio de la charla, el gol estándar es la resonancia magnética cardíaca, es la que mejor ha demostrado volúmenes, correlación a volúmenes y fracción de eyección. Sin embargo, no es la más utilizada por una cuestión de disponibilidad. Lo que más se utiliza es el ecocardiograma. Dentro del ecocardiograma, el mejor método sería la evaluación de la función ventricular por método volumétrico, por método 3D, perdón. Pero sin embargo, hoy seguimos utilizando, por una cuestión de disponibilidad, principalmente el Simpson biplano como la mejor forma de evaluar la función de cámara, no la función contráctil. Para alguien que utiliza un E33, ¿cuál es el valor de corte para la deformación en este equipo? 18%. 18%, creo que es un poquito menos del 20% que dicen muchas de las publicaciones, con 18% estamos seguros. Ahí depende también un poquito del software, ¿no? Porque no es lo mismo el IE33 con el QLab, los QLab más viejos, con el QLab 10 o con el QLab 13, ahora con el TomTec. En el TomTec los normales dan por arriba del 20%, pero arriba de 18% estamos bien. ¿Has correlacionado los valores obtenidos de volúmenes y FEI obtenidas por Hermodel con otro método como resonancia magnética? Bien, no lo hicimos en nuestro centro, esto es lo que recomiendan, y es algo que tenemos pendiente. Sé que Carlos Rodríguez Correa, que va a dar una charla más adelante en el ciclo, lo ha hecho, y ha obtenido buenos resultados. No solo se recomienda correlacionarlo para saber si es bueno el Hermodel, sino para... El Hermodel tiene ahí unos numeritos que uno puede ajustar sobre cómo detecta el endocardio, y uno podría con la resonancia tratar de, en su centro, tratar de mejorar esa predicción, ¿sí? Lo que nos dicen los trabajos que sí han demostrado esto, no lo hice yo, es que la correlación es buena, ¿sí? Es muy buena para la fracción de eyección, tiende un poquito a subestimar los volúmenes con respecto a la resonancia magnética cardíaca. ¿Es posible evaluar la función diastólica con strain? Sí, es posible, no sé si después me dan otras preguntas, pero tanto la función diastólica o el strain, como cosas que no hemos hablado, ¿no? Como el strain circunferencial, el strain radial, la torsión, ¿no? El twist, el untwist, todas esas cosas. Hay una gran cantidad de trabajos, digamos, que demuestran su beneficio, pero tienen problemas de reproducibilidad y de practicidad, y en la práctica diaria no lo usamos para evaluar función diastólica. ¿Strain en síndrome coronario agudo tiene un papel diagnóstico? Digamos, por supuesto, si hay un segmento que se está contrayendo mal, el strain tiene la capacidad de detectarlo. Podemos también detectar lo que se llaman las contracciones posictólicas, ¿sí? Y el strain ahí no tiene memoria, o sea, uno puede ver la caída del strain a veces en el agudo y después ver la mejoría rápidamente de la función ventricular. Pero uno tiene que encontrar el momento en el cual el segmento está isquémico, sufriendo, ¿no? ¿Qué valor le das en el ecoestrés? Supongo que es al strain, ¿no? Sí. En el ecoestrés sin duda también tiene valor. El gran problema con el ecoestrés tiene que ver con la frecuencia cardíaca, entonces depende uno mucho del método que usa. Nosotros en el hospital particularmente usamos mucho glutamina o ejercicio.
Entonces es un poco más difícil por el tema del frame rate trabajar con el ECOS-3. Cuando uno hace ECOS-3 con dipiridamol, que maneja frecuencias cardíacas más lentas, es muy útil. Y como todo, que es lo que vengo dando como concepto, no creo que sea la herramienta que salva el ECOS-3. O sea, es combinar esa información con el resto de los datos del ECOS-3 para tener un diagnóstico. ¿Cuál es la capacidad del strain para diagnosticar la presencia de fibrosis? Bueno, ¿Cuál es el valor de Colt? Parece interesante porque es algo que quería incluir en la charla, pero no podía por una cuestión de tiempo. Pero en este objetivo de detectar disfunción subclínica, desde el eco estamos hablando de strain, pero la resonancia lo podemos homologar a la búsqueda de fibrosis, y hay trabajos que comparan el strain en eco versus el grado de fibrosis que se encontró después en la resonancia. La correlación es moderada, no me puedo hablar de un punto de corte, pero sí dice que detectaría bastante bien grados importantes de gadolinio. O sea, realmente si uno quiere, por ejemplo, certificar neuropatía hipertrófica, podría tener una buena correlación al grado de fibrosis. El método sí. ¿O se lo pueden modificar manualmente? Bien, las dos cosas. Supongo que estamos hablando de strain. El método es totalmente automático. Mejor dicho, es semiautomático porque uno le marca las ventanas que tiene que evaluar y le da evaluar, y el aparato solo detecta qué ventana es y traza, pero si uno quiere, puede después tocar, digamos, corregir si cree que está trazando de forma inadecuada. Lo recomendable, lo ideal, si tenemos buena ventana, es tratar de no tocarlo, porque justamente también pasa esto con la volumetría 3D, cuando uno mete mano tiende a meterle el error humano, justamente la subjetividad, y pierde la reproducibilidad. ¿Sí? Pero por supuesto hay veces que hay ventrículos que no los traquea bien, con mala ventana, y uno tiene que acomodarlo para tratar de tener que sea un valor útil. Bien. ¿Qué pensás acerca de la importante limitación de las ventanas ultrasónicas y que esto muchas veces lleva a considerar valores los cuales la calidad está afectada? Esto, sin duda, el talón de Aquiles de la ecografía sigue siendo la ventana acústica, porque podemos tener el mejor método para medir, el mejor equipo, pero si tenemos mala ventana, ninguna de estas super técnicas, digamos, nos van a poder dar un valor acertado, y es otra vez otro concepto más, o sea, otro dato más que uno tiene que tener en cuenta cuando está tomando la decisión. Si yo tengo que tomar la decisión sobre una fracción de eyección de un paciente y sé que la estoy midiendo mal porque tengo mala ventana, me tengo que apoyar en otra técnica. No depende de la ventana. En tu práctica cotidiana, ¿qué porcentaje de pacientes ofrecen ventanas adecuadas para evaluar confiablemente el GLS? Yo le diría que más de las 3/4 partes. Digamos, lo cual no significa que sea fácil, a veces hay que estar un rato buscando la ventana, trabajando con la posición del paciente y con la respiración, pero buscándolo, uno muchas veces obtiene buenos resultados, especialmente con los software más nuevos, ¿sí? Y es bastante, digamos, bastante frecuente que se pueda hacer. Strain de aurículas, se habló, pero ¿en qué quedó? Bien, el strain de aurículas es útil, ¿sí? Tampoco ha pasado la etapa de ir a la aplicabilidad, a ser aplicable desde el punto de vista clínico, digamos, por supuesto que es un valor más y lo podemos usar. Básicamente lo que medimos en las aurículas izquierdas es el strain de reservorio, ¿sí? De la fase de reservorio, y eso está demostrado que cuanto peor esté en la fase de reservorio, peor es la funcionalidad de esa aurícula, entonces predice más fibrilación auricular, o predice recaída de fibrilación auricular en el, digamos, postcardioversión, o más interesante lo que charlamos hoy, es un parámetro más que permitiría sospechar disfunción miocárdica subclínica, digamos, ¿sí? Tener un ventrículo chico, hipertrófico, una aurícula grande y una aurícula disfuncionante, y también con falla diastólica, son signos que nos hacen pensar, sin llegar a medir strain, que existe disfunción miocárdica subclínica. Hoy en día se requiere de mucho entrenamiento para medir de forma fiable el strain. No, no se requiere mucho entrenamiento. Con los software nuevos, cada vez menos, ¿sí? Lo que sí, yo le diría que el mayor entrenamiento, a mi criterio, no está en el software, sino que está en tener buenas ventanas. Si uno logra buenas ventanas, el equipo hace la mayoría del trabajo. Después quizás uno puede toquetearlo un poco, que ya dije que no lo he recomendado, pero no es tanto el entrenamiento para medir strain, que realmente
Si antes era fácil, ahora es mucho más fácil, ya les digo, elegir 3 ventanas y tocar un botón y después controlar que lo que nos está mostrando suena lógico, pero si no tenemos buenas ventanas, ahí el equipo no va a resolver nuestro problema. O sea que el entrenamiento viene por el lado de las ventanas y no del software. En función de aquellos que no disponemos de tecnología ni la formación para utilizar la técnica, ¿qué rol o qué correlación tiene el Doppler tisular con la deformación longitudinal que resulta bastante más disponible en estos como dijimos tiempos? en la charla, tiene buena correlación, sí, tiene muy buena correlación, tanto el MAPSE como el Doppler tisular son, digamos, están midiendo el mismo fenómeno que es el acortamiento del sentido longitudinal, y siempre y cuando no haya grandes asimetrías de la contracción, o no haya, digamos, justamente, si vamos a estar midiendo MAPSE, por ejemplo, la cara lateral y está infartada la cara lateral, eso nos va a traer un problema, ¿no? Y al igual que el Doppler tisular, si estamos viendo sobre un segmento que esté infartado, puede estar moviéndose mejor de lo que parece por este traccionamiento que charlábamos antes. Entonces tiene esas limitaciones, pero sin duda es útil cuando uno no tiene el strain, que es por lo que mostramos ahí en un cuadro. Las 3 cosas van en el mismo sentido, salvo que el strain parece ser mejor desde el punto de vista de que nos permite medir todo el ventrículo al mismo tiempo, tiene menos dependencia del ángulo, tiene menos dependencia del traccionamiento, ¿no? Bueno, Rodrigo, quiero agradecerte en nombre de todos por tu excelente disertación. Quedaron muchas preguntas sin responder, así que evidentemente el tema interesó. Podemos ver de hacer alguna otra charla en el futuro al respecto. Y decirles a todos que los esperamos el viernes que viene, 22 de mayo, a la misma hora, en la charla de Mariano Falconi, de ecocardiografía básica y avanzada en la estenosis valvular aórtica. Así que para quienes no se hayan anotado, pueden anotarse en la misma página donde se anotaron para la charla del doctor Bagnati. Rodrigo, muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima. Gracias y gracias a todos los que estuvieron escuchando. Hasta luego. Hasta luego.